Saludos amigas, saludos amigos. Espero se encuentren fenomenalmente en el día de hoy. Empezamos nuestro programa, su programa Mundo Legal. El día de hoy tengo una invitada que por primera vez nos visita aquí en Mundo Legal y es la doctora Dilia Travieso. Dilia Travieso es abogada y se ha especializado por muchos años en asuntos de ley criminal. Es criminalista, como le decimos en nuestros países. Así que ya saben, vamos a hablar de asuntos en el área criminal, temas que son interesantes para todos ustedes y que de alguna manera tienen que ver con inmigración. Pero el tema de hoy, el área criminal. Por favor, a ponerse cómodos, buscar lápiz, papel, para que anoten algunas cositas y regresaremos con nuestra invitada, la doctora Dilia Travieso. Ya volvemos. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Bueno, amigas y amigos, y ya dando inicio a nuestro programa del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a la doctora Dilia Travieso. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Castillo. ¿Cómo está hoy? Bueno, vamos a decirnos Dilia y Raiza, ¿verdad? Muy bien. Como lo hacemos fuera de las cámaras. Muy bien. Bienvenida de nuevo y es un placer tenerte por primera vez aquí en Mundo Legal. Gracias, el placer es mío. Bueno, entonces entrando ya de inmediato en el tema de hoy, Dilia, quiero que compartas algunos de tus conocimientos con nosotros aquí en Mundo Legal. Y por qué no empezar entonces con un tema un poco amplio que es las categorías de crímenes aquí en el estado de Nueva York. ¿Cuáles son? Ok, muy bien. Hay 3 categorías de crímenes en Nueva York. Yo trabajé como fiscal por 8 años y trabajé en todas esas categorías. Primeramente tenemos infracciones, que se llama infractions en inglés, y esas son la categoría menor, que no son en sí crímenes. Es decir, la más leve. La más leve, okay. Sí. Cuando empezamos a los crímenes, tenemos crímenes más bajitos, que son los misdemeanors, y después tenemos los crímenes más altos, que son las felonías o felonies, o son los crímenes ya más altos. Y claro, estamos usando los términos en inglés porque frecuentemente, aunque las personas no hablan inglés, ya saben, ¿no?, cómo se llaman. Y los misdemeanor, que son como crímenes menores, digamos, ¿verdad? Sí. Son los que así comúnmente le dicen crímenes menores. Y the felonies, comúnmente se le dicen felonías, pero en verdad son crímenes mayores. Crímenes mayores, ok. Entonces, esas son las 3 categorías. Es decir, no hay un crimen en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que no quepa dentro de una de esas 3 categorías. Exactamente. Ok. Entonces vamos a empezar con las infracciones. Cuando yo he visto algunos documentos que le dan a las personas que van a la corte a ver si le dan un récord de sus crímenes, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, que pagó una penalidad de tanto dinero. Estamos hablando de eso, ¿no? Que simplemente pagaron. Esa es una infracción. Sí, exactamente. Okay. Las infracciones no son en crímenes, solo dan un récord o un expediente criminal. Okay. Cuando le dan una infracción es como darle un ticket o un summons, que se dice en inglés. Pero sí puede llevar a una persona a la cárcel hasta 15 días de cárcel. Usualmente resulta en pagar una penalidad, algo pequeño, pero sí puede tener consecuencias de cárcel hasta 15 días. Sí. Pero aunque haga el tiempo en la cárcel, no va a resultar en ningún expediente criminal. Eso no se atiene al récord de la persona. Y yo vi un cliente que vino aquí para la ciudadanía que me trajo un documento donde había como una infracción y también mostraba como que tenía que hacer un trabajo en la comunidad. ¿Eso también se usa? Sí, es común. Es común que en una infracción
le hagan hacer un programa, un servicio a la comunidad. Puede ser que sea un programa de alcohol o un programa de agresión, depende de las circunstancias, porque hay infracciones que están conectadas, por ejemplo, abuso doméstico. Sí. Entonces puede ser que empiece con un delito pequeño ¿no? Y se reduzca a una infracción. Entonces, en vez de hacer que la persona pague un dinero, lo mandan a un programa de agresión para que se rehabilite. Okay. Es decir, que estamos hablando de una área bastante amplia, sí, ¿verdad? Porque puede ser algo tan pequeño como pague $50, exactamente, una multa, una penalidad, pero también puede ser que le den unos días, ¿no? De cárcel. Y se llama cárcel, aunque sean 10 días, 15 días. Exactamente. Bueno, la experiencia es igual. Sí, y también le pueden dar varias cosas, ¿no? Entre medios, sí. Sí, por ejemplo, le pueden dar una multa, le pueden dar servicio a la comunidad o una multa y 10 días o lo que sea, ¿verdad? Una combinación o tratamiento. Sí. Ah, bueno. Sí, porque hubo una psicóloga que nos visitó recientemente aquí en el programa que habló de que ella participaba en programas donde la penalidad que le daban a la persona era que tenía ella que atenderlo por cierto tiempo en un programa. Y eran en algunos asuntos de tomar bebida alcohólica o de violencia o de drogas, sí. Sí. Eso es entonces eso sería como una infracción. Exactamente. Ok, vamos a tomar una pausa porque lo de la infracción nos tomó bastante, pero creo que entendemos, ¿verdad? Vamos a tomar la pausa y regresamos para que nos hable entonces de los otros crímenes que existen en el estado de Nueva York, que no son infracciones. Ok. Ya volvemos. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Bueno, gracias de nuevo, amigas y amigos, por regresar a su programa Mundo Legal. Dilia, entonces vamos a entrar en los crímenes menores y los crímenes mayores. Hay una gran diferencia, ¿no es así? Crímenes menores. Los crímenes menores en Nueva York están divididos en dos categorías. Está la categoría A y la categoría B. Misdemeanor A y Misdemeanor B. La categoría A es en el delito menor sería lo más grande, que puede ser que la persona vaya a la cárcel hasta por un año. Wow, pues vamos a decir que la categoría A es de altos, sí. ¿Verdad? Crímenes más altos, ¿verdad? Exactamente. Dentro de los misdemeanors. Dentro de los menores, exactamente. Entonces la categoría B, la persona puede ser sentenciada solamente hasta 90 días de cárcel. Okay. Entonces, ese es el mayor tiempo que puede pasar en la categoría B. Exactamente, de los misdemeanors. Sí. Oh, wow. ¿Y cuáles son algunos de esos crímenes? Puede ser que sea assault o una agresión. Puede ser que sea atento de agresión, sería una categoría B. Y agresión en sí sería una categoría A. Y agresión es física, ¿no? Sí, agresión física, que es un ataque, assault, cuando le dan un ataque a una persona que le causa heridas. Si le causa herida, ya va a ser la categoría A. Si está tratando de causarle herida, entonces sería una categoría B. ¿Qué quiere decir? Si usted le toma, por ejemplo, un puño y le da a tirar el puño a una persona y le llega a dar y hacer contacto con la piel y le hace una herida, entonces sería la categoría A. Si le tira el puño y no le llega a dar a la persona o no le causa herida, entonces sería una categoría B. Porque fue un intento, aunque no se efectuó. Exactamente. Okay. Entonces esa es la diferencia de la A a la B. Y asalto, no estamos hablando de asalto cuando alguien le pone un revólver a pedirle dinero, no. Asalto en tema legal, ¿verdad? Exactamente, de agresión legal. Es agresión física. Agresión física. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Es el ejemplo más común que tú ves? Sí, es el ejemplo más común que vemos. Específicamente en la comunidad latina se ve mucho esos casos de
en el área de abuso doméstico. Entonces muchas veces la agresión física es entre parejas que se ve. Sí. Entonces el caso típico no es dos hombres que se pelearon en la calle. No necesariamente. Desafortunadamente en nuestra comunidad latina se ve mucho la agresión entre parejas. Y es del hombre a la mujer generalmente. Generalmente, sí. Aunque lo he visto de las dos formas, pero sí, generalmente es del hombre hacia la mujer. Okay. Y son todos estos casos que tú has visto o que ves de violencia doméstica, generalmente caen dentro de la categoría de crímenes menores, misdemeanors, o algunos pasan a la próxima categoría. Mayormente caen en la categoría de misdemeanors o delitos menores, pero sí hay unos que son severos, ya dentro de homicidio y en sí homicidio, que ya sería la categoría más grande, los felonías o las felonies o los delitos mayores. Wow. Entonces, ya que entramos en las felonías o los delitos mayores, vamos a definirlo un poquito. Ya vimos que en los delitos menores o misdemeanors hay dos categorías. Sí. También dentro de las felonías hay dos categorías. No, hay más categorías. Hay 5 categorías. 5 categorías. Desde categoría A hasta categoría E. Entonces quiere decir que hay más crímenes que son clasificados como felonías. Sí, exactamente. El nivel es muy diferente a la categoría A o B de misdemeanors. Puede ser la categoría A, que es lo máximo, que se puede ir de 25 años a vida en la cárcel, hasta la categoría E, que viene siendo la menor, y entonces puede ser que la persona no vaya a la cárcel, que sea puesto en probatoria, algún programa, o que también pueda ir a la cárcel, pero no por tanto tiempo, como obviamente la categoría A. Pero sí pueden ir a la cárcel por más de un año. Lo que divide la categoría, los delitos menores de los delitos mayores, es la cantidad de cárcel en sí. En los delitos, el potencial de que vaya a la cárcel por más de un año ya viene siendo una felonía o un felony. Es decir, que lo máximo que una persona pueda recibir como sentencia para ir a la cárcel en un delito menor, ¿no? Un misdemeanor, es un año. Exactamente. Okay. Sin embargo, el mínimo que puede recibir, ¿no?, como sentencia para ir a la cárcel en una felonía o delito mayor es... No hay mínimo. No hay mínimo. Puede ser que tenga una felonía, nivel bajito, que sea E, y no ir a la cárcel. Puede ser que la pongan en probatoria en vez de ir a la cárcel. Bueno, entonces en la definición no está el mínimo. Exactamente. Del tiempo. Exactamente. Lo que indica es que si alguna persona está sentenciada por más de un año, es automáticamente una felonía. Sí. Y obviamente ustedes saben, porque me han escuchado explicar esto aquí sola y con Albania Almanza, de que esto tiene consecuencias en casos de inmigración. Entonces, antes de seguir con algunos ejemplos de felonías, que lo vamos a hacer en el tercer segmento, yo lo que quiero es que aconsejemos un poquito a las personas a la hora de hacer el plea bargaining que le están ofreciendo, ¿no?, a la persona acusada. Si debe proceder a tener un juicio o si debe hacer un acuerdo, ¿no?, con la fiscalía. ¿Qué consejos tú puedes ofrecer a los amigos televidentes, Dilia? ¿Tienes algo que quizá le quiera aconsejar? ¿Cómo manejar esto? Si le están ofreciendo, por ejemplo, no acepta una felonía, tú sabiendo que hay consecuencias en esto de inmigración. Lo primero que debo de aconsejar es que si tienen consecuencias migratorias, debe de dejárselo saber al abogado. Inmediatamente. No tengan miedo de que el fiscal lo sepa, porque el fiscal no es ningún oficial de inmigración y no va a llamar a nadie para que le afecte inmigración. Al contrario, puede ser que trabaje con su abogado para así llegar a una negociación de algo que le pueda ir mejor. Usualmente lo que se recomienda es una persona que tenga un caso o un potencial de que le afecte con inmigración, es que no se declaren culpables de nada, al menos que sea que se deseche el caso primeramente completamente, sería lo mejor, pero muchas veces eso no es una opción. Lo segundo sería que escogiera un ACD, o Adjournment in Contemplation of Dismissal. Eso se llama, en español es ACD, porque muchas veces yo sé que lo ven escrito y no lo conectan con los términos que estamos usando aquí, pero ACD se refiere a
las letras, ¿no? ACD, que es Adjournment and Contemplation of Dismissal. Es decir, que el caso prácticamente lo están poniendo al lado. Exactamente. Hasta ver su comportamiento por un tiempo, ¿verdad? Sí, usualmente 6 meses. Usualmente 6 meses. Y casi siempre yo he visto que se lo dan a las personas que no han cometido muchas ofensas, quizás la primera, sí. Y generalmente jóvenes, sí. ¿no? Entonces le dan lo ponen bajo esa categoría de ACD, que no quiere decir que el caso completamente se cayó, ¿no? Lo tumbaron, sino que lo están poniendo al lado a ver su comportamiento y después de los 6 meses o más, entonces sí que lo desestiman, lo desechan, ¿verdad? Exactamente, sin dejar que la persona tenga un récord criminal. Entonces, si usted es inmigrante, indocumentado y tiene la posibilidad de documentarse, sabe que tiene que estar pendiente sobre eso. Sí. Puede pedir eso, a ver si se lo dan, ¿verdad? Exactamente, si el delito no es serio, y si no tiene muchos delitos en el récord, en el expediente, entonces usualmente eso es lo que se da. Sí. Cuando el fiscal ya sabe que la persona tiene consecuencias inmigratorias. Sí. Y la segunda categoría de personas, hay personas que sí tienen la tarjeta, ya son documentados, están legalmente en el país, pero sepan que cuando usted tiene residencia puede ser deportado o removido del país, o puede aceptar un crimen que le impida hacerse ciudadano. ¿Okay? Entonces, esos son el 3 grupos de personas que debe tener mucho cuidado con declararse culpable de algo que le vaya a afectar su estatus inmigratorio. Vamos a tomar una pausa porque queremos hablar un poquito más de la relación con el abogado, porque los criminalistas no necesariamente saben de inmigración, ¿verdad? Y también queremos hablar de cómo es esto de el plea bargaining, porque muchas personas aceptan crímenes y después se arrepienten, y hay que tener mucho más cuidado con eso. Entonces, una pausa, amigos y regresamos con nuestra conversación con Dilia Travieso. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufete dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Amigas y amigos, vamos a aclarar un poquito eso, porque eso fue algo muy importante e interesante. Esta idea de que si usted está negociando, ¿no? El declararse culpable siempre usted está negociando declararse de un crimen menor al que le están acusando, ¿no? Sí. Claro. Okay. Pero no es que se pueda negociar, por ejemplo, se podría negociar, me están acusando a mí de asalto agravado, que es una felonía, ¿verdad? ¿Puedo yo intentar de que negociar esto a ACD, que es que me den como un periodo y después tumben el caso? No, usualmente no se puede, porque entonces el delito es demasiado alto. Entonces se van reduciendo de acuerdo a los grados. Claro. Una felonía se puede reducir a un delito menor, y el delito menor se puede reducir a una infracción. Ya. Entonces la ACD viene siendo una opción para la persona que esté acusada por una infracción o la persona que esté acusada en un delito menor. Pero ya cuando hablamos de felonía, los casos son demasiado severos. Es decir, que vale la pena, para que se entienda, que el amigo o la amiga televidente lo vea como algo gradualmente. Si ya describimos que lo más bajito son las infracciones, sí, ¿verdad? O los casos que se van a desestimar. Segundo son los delitos menores o misdemeanor, y los más altos son las felonías o delitos mayores. Si usted está aquí, no puede brincar hasta abajo. Tiene que brincar al próximo más bajito nivel, o tratar de brincar. Y si está aquí, pues puede quizás lograr que sea una infracción o ACD, ¿verdad? Exactamente, al menos que tenga una defensa completa
que excuse su comportamiento, su conducta. Que ya sería un juicio. Que ya sería el juicio y así se desestima todo el caso. Sí, porque siempre estamos hablando de plea bargaining, que es una negociación. Exactamente, que se hace antes del juicio. Sí, antes del juicio. El juicio se supone que si usted es culpable, está tratando de negociar. Si usted es inocente, ¿verdad? Y le están acusando de un delito tan grave, probablemente vale la pena tratar de irse a juicio. ¿No es así? Okay. Sí. Yo veo muchos clientes que vienen aquí a mi oficina y yo creo que no hay ninguno que diga, por supuesto, que hizo tiempo en la cárcel, pero sí, yo era culpable. Casi nadie es culpable, ¿verdad? Todo el mundo dice, yo era inocente, no entendí. Si yo hubiese sabido eso, me voy a juicio, y sin embargo, mi abogado se vendió. Mi abogado se vendió. Por una razón u otra se declararon culpables. Y me obligó. Sí, o me obligaron, o mi abogado no entendió, no sabía lo que estaba haciendo, o se vendió y de alguna manera me engañaron. Entonces, me imagino que sí, que hay algunos casos que surgió algo parecido, ¿verdad? ¿Cómo evitar eso? ¿Cuál es la conversación que deben tener tú que fuiste asistente fiscal por tanto tiempo? ¿Cuál es la conversación que deben tener con su abogado o abogada, ¿no? Para asegurarse de que sus intereses están, y ya tú dijiste uno, que es aclárenle su situación inmigratoria. ¿Puedes elaborar un poquito sobre eso? Sí, lo primero que tienen que hacer es tomar tiempo con su abogado en la oficina. Muchas veces se ve que el abogado se está reuniendo con el cliente en el salón de la corte. Sí. Y ahí el abogado no está completamente enfocado en el caso. Sí. So, tienen que hacer una cita con el abogado, reunirse con el abogado tranquilamente en la oficina, donde le puede hacer todas las preguntas. Sí, lo pueden hacer y no están detenidos, ¿no? Sí, exactamente. O si no, entonces el abogado debe de sacar tiempo para ir a ver a la persona en la cárcel y tomar el tiempo entonces en la cárcel. Sí. Depende de la situación, obviamente. Pero no debe de ser una conversación de 5 minutos en el pasillo de la corte antes de entrar a ver al juez. So, primordialmente es eso tener en cuenta. Después tiene que explicarle al abogado exactamente cómo fueron los hechos. Y el abogado debe de explicar cuáles son las defensas que están disponibles de acuerdo al caso, para que puedan explicarle y puedan entender si lo que pasó puede ser que tenga alguna defensa que el abogado pueda usar. Entonces, cuando el abogado sepa cuáles fueron los hechos, cuáles son las defensas, puede determinar cuál sería la mejor oferta que puede negociar con el fiscal. Entonces, sí le puede decir al fiscal, esta es la situación. Obviamente, si hay algo beneficial que el cliente le dijo, se lo dice al abogado, al fiscal, y le dice, mi cliente me explicó de esta defensa, que creo que va a funcionar, ¿qué le puede ofrecer? Entonces, ella tiene algo con qué negociar con el fiscal. Entonces, el fiscal ve que el caso no es tan severo, o puede ver que el caso no es tan fuerte en cuanto a evidencias, y le puede reducir el crimen de un delito a una infracción, o de un delito mayor a un delito menor. Pero tiene que darle algo para que el fiscal entienda que el caso o no tiene suficiente evidencia para probar que la persona es culpable, o tiene evidencia para probar que la persona no hizo el delito. Exacto. Y yo como abogada sé que a los clientes les encanta preguntar al abogado, ¿y cuáles son mis posibilidades de ganar o de perder? Deme un número. Ellos, yo sé que lo que quieren oír es 99%, ¿verdad? Y si no es 100%. ¿Tú tienes algún número mágico quizás en tu cabeza, ¿no?, que tú usas para hacer recomendación a un cliente? Por ejemplo, si el cliente tiene 60% de oportunidad de salir inocente, se debe ir a juicio. O si no, o por lo contrario, si tiene 60% de posibilidad de ser encontrado culpable, debe negociar. ¿Hay algún número mágico? No diría que hay algún número mágico. En cuanto a leyes, se trata más de evidencia, de lo que tú puedas probar con evidencia. Entonces sería una determinación, depende de si tiene algunas defensas, si tiene alguna evidencia, o si sabe que el fiscal no tiene la evidencia suficiente para encontrar a la persona culpable. Entonces ahí uno puede negociar mejor. Pero en cuanto al número, no se puede hablar en número, especialmente si el caso se va a juicio.
para ganar o para perder, eso todo depende de quién evalúe el caso. Puede ser el jurado, puede ser el juez. Entonces ya vienen diferentes factores. Sobre el conocimiento del caso, cuál es la evidencia, la prueba que esté disponible para el fiscal, ¿verdad? Sí. Y también la calidad de evidencia, ¿verdad? Exactamente. Porque no toda la evidencia es igual. Es igual, porque el fiscal tiene que dar, a través de un procedimiento, toda la evidencia que va a usar contra la persona en el juicio. Cuando el abogado reciba toda la información, se va a dar cuenta ahí qué tienen y qué no tienen. Entonces el abogado va a estar en mejor posición para evaluar el caso y el valor que tiene el caso. Sí. Y te entendí correctamente, Dilia, cuando dijiste que quizás los crímenes más mayores, más común, no más mayores, pero más común dentro de nuestra comunidad, tienen que ver con violencia doméstica. Sí, eso sí. Wow, es increíble. No, yo no hubiese adivinado esto. Y en violencia doméstica siempre casi es entre parejas. Casi siempre, sí. Mayormente, personas que viven juntas usualmente son las parejas. Ajá. Y tú y yo sabemos que los asuntos de violencia doméstica no son considerados muy graves por los miembros de la comunidad. Sin embargo, no solamente tienen implicaciones criminales, sino en inmigración por su valor moral, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando una persona va y se queja y pide una orden de protección porque hay violencia, sabemos que desafortunadamente las víctimas piensan que están protegidas por la autoridad. ¿Es que le asignan a alguien para vigilar a la persona que le asalta? No, para nada. Y en cuanto a la orden de protección, quiero aclarar que hay dos formas de adquirir una orden de protección. Puede ser que sea a través de la corte familiar o puede ser que sea a través de la corte criminal. La diferencia es que si hay un crimen, un delito donde hubo un arresto, entonces la persona va automáticamente a recibir una orden de protección relacionada al caso criminal, cuando el caso llegue a la corte. En cuanto al caso familiar, la persona puede ir y pedir en la corte familiar que le dé una orden de protección, aunque no haya un arresto. Pero si hay una orden de protección vigente, sea familiar o sea criminal, la orden de protección no va a proteger a la persona físicamente, al menos que la víctima use la orden de protección. Y es lo que siempre decimos, que la persona tiene que entender los términos de la orden de protección y validarla. Si usted tiene una orden de protección, no puede ir contra los términos que tenga la orden de protección. Muchas veces, desafortunadamente, lo que vemos es que la víctima, la orden de protección dice no puede tener comunicación por teléfono con la persona, y la víctima está llamando al acusado o recibiendo llamadas del acusado. Entonces le va dando más confianza, invalidando la orden de protección, y en sí, como quiera, la orden de protección está vigente. Al menos que la persona llame a la policía y haga la querella diciendo él violó la orden de protección, la policía no sabe que hubo una violación. El juez no sabe que hubo una violación. En verdad, la orden de protección se refiere a la protección del lenguaje que está ahí dentro del papel. Exactamente. ¿Verdad? Que el espacio que debe mantener la persona, los contactos o la falta de contacto que debe tener con la víctima, etcétera. Pero nadie se va a enterar si la víctima no le dicen a una corte o a la policía que hubo una violación. Exactamente. Okay, ya lo si saben. No se denuncia la violación, entonces como que no ocurrió. Así es. También otro problema que hay por la orden de protección es que muchas veces la víctima no da la querella, entonces el acusado obtiene mucha confianza y el acusado entonces se presenta en la casa un día en violación de la orden de protección y está todo bien porque la víctima no lo denuncia, pero la segunda vez que el acusado va a la casa, entonces ahí la víctima lo denuncia y el acusado lo arrestan y él después no entiende cómo es que una vez fue sin problema y la segunda vez es la violación. En sí violó la orden de protección las 2 veces. Lo que pasa fue que solamente fue denunciada una vez. Sí, y algo que me explicaste, ya para terminar, es que me explicaste fuera de cámara, que una orden, la víctima debe saber, o la persona en contra de la cual se inició la orden de protección debe saber que si la víctima quiere
desestimar la orden de protección. La ley ni siquiera se lo permite. Exactamente. ¿No? Porque también algunas personas se vuelven más violentos pensando que la persona prometió retirarla y no la ha retirado. Exactamente. La orden de protección usualmente está atada al caso criminal. Mientras el caso criminal esté pendiente en la corte, la orden de protección va a estar vigente. No importa lo que diga la víctima. No importa lo que diga la víctima. Y no importa si la víctima está o no está reportando las violaciones de la orden de protección. Sí. Pero en el momento, obviamente, que hay un reporte de la violación, entonces pueden rearrestar a la persona por ahora otro delito, que es violar la orden de protección. Tienen que entender que la víctima no puede desestimar la orden de protección. Y si alguien ve la conexión o la comunicación entre ellos, puede servir de testigo de que hubo una violación. Y aunque la víctima no quiera denunciarlo, otra persona puede denunciarlo y puede servir de testigo para comprobar que la orden de protección fue violada. Muchas gracias, Dilia, y que no sea la última vez que nos visites aquí en Mundo Legal. Encantada. Amigas y amigos, cuánta información y información importante, útil para todos ustedes. Ya saben, estos temas criminales, estas acusaciones, las órdenes de protección son cosas importantísimas que no solamente tienen efecto en su vida aquí en los Estados Unidos, en su libertad, pero también en su estatus inmigratorio. Con esto me despido de todos ustedes, siempre alegre de saber que van a estar conmigo la próxima semana aquí en Mundo Legal. Hasta entonces.